Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación, dará un breve mensaje de bienvenida. Sí, para empezar, agradecerles a todas y todos ustedes su presencia en esta tarde aquí. En nombre de la Fundación Miguel Alemán, de la familia del expresidente, en ocasión de esta mesa redonda que estamos organizando conjuntamente con la Coordinación Cultural del PRI para conmemorar el 88 aniversario del natalicio de esa extraordinaria mujer mexicana, doña Rosario Castellanos, en realidad mujer universal. Y como ya es tradición, básicamente darles la bienvenida a la biblioteca que fue del expresidente, en donde solemos hacer este tipo de actos culturales y de recordación como el día de hoy. Nos da mucho gusto recibir aquí con nosotros a quien por 22 años fue director general de la Fundación, el licenciado Fernando Castro y Castro, su señora, y al presidente de la Fundación UNAM, don Rafael Moreno Valle y su señora. Y como parte de esta organización del día de hoy, la celebración del día de hoy, la estamos enmarcando dentro del programa de equidad de género de la Fundación. Recibimos a la coordinadora del programa, la licenciada Irma Cue, agradeciéndole también su presencia. Sin más, le voy a pedir a la secretaria ejecutiva de la Fundación, a la licenciada Luz Helena Cabrera, que nos haga favor de hacer la presentación de quienes integran el Presidium, agradeciéndole nuevamente a mi querida amiga y admirada compañera desde hace mucho tiempo, doña Beatriz Pajés, que ella ha sido la que tuvo la idea y quien ha coordinado esta presentación del día de hoy. Luz Helena, por favor. Muchas gracias. Nos acompañan en el Presidium la maestra Dolores Castro Varela. Dolores Castro Varela cuenta con una maestría en literatura española por la UNAM y ha realizado estudios de especialización en España. Ha trabajado como maestra en literatura y en bellas artes en diversas universidades y en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ha sido conductora y colaboradora de programas de poesía y poetas en el Canal 11, en Radio Universidad, Radio Femenina y Radio Educación. Tiene un nutrido historial de publicaciones, coautora y autora de numerosas antologías en el campo de literatura. Nos acompaña también el embajador Pedro José González Rubio Sánchez. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM y diplomático de carrera. Como miembro del Servicio Exterior Mexicano, fue ascendiendo por estricto escalafón hasta ser designado embajador de México en 1981. En su actividad diplomática ha desempeñado diversos cargos, destacando su labor como director general de protocolo en la Cancillería, cargo que ocupó en 4 administraciones. Ha sido embajador de México en un amplio número de países de diversos continentes y fue muy cercano colaborador de la embajadora Rosario Castellanos como jefe de la Cancillería en la representación de México en aquel país. El doctor Samuel Gordon, doctor en Letras Mexicanas por la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania. Durante sus primeros estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue alumno de Rosario Castellanos. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York. Es autor de más de 23 libros y coautor de otras 19 obras. Cuenta con un amplio número de publicaciones en distintas revistas internacionales de reconocido prestigio. Ha impartido cátedra en las principales instituciones académicas del país y en importantes instituciones del extranjero. Actualmente está retirado de la actividad docente. El maestro Raúl Ortiz y Ortiz, célebre por su traducción de Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que le ha merecido múltiples preseas y reconocimientos.
Estudió Derecho en la UNAM y Literatura Comparada en la Universidad de París. Entre los cargos desempeñados ha sido consejero cultural en las embajadas de México en Gran Bretaña y Francia, profesor de Literatura Comparada y de Traducción en la UNAM y en el Colegio de México. Fue actor y fundador de la compañía Shakespeare. Ha recibido condecoraciones del Gobierno de Francia por sus aportes a esa cultura. Actualmente dirige un cineclub e imparte diversos cursos sobre literatura, cine, música e historia. Cuenta con un amplio número de publicaciones. La embajadora Radhika Radian Gordon. La embajadora Radhika Radian Gordon es doctora en Ciencias en Bioquímica por la Universidad Hebrea de Jerusalén y cuenta con una maestría en Estudios de Seguridad Nacional. Ha ocupado altos cargos en Israel y en diversas representaciones internacionales de aquel país. Actualmente se desempeña como embajadora de Israel en México y concurrente para las Bahamas. Beatriz Pajés, periodista y heredera de la tradición periodística de su padre, José Pajés Yergo, fundador de los semanarios Hoy, Mañana y Siempre. Estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac. Cuenta con una amplia obra publicada como entrevistadora y articulista, labor que ha combinado con la conducción de programas televisivos y de radio. Se ha desempeñado en tareas legislativas con logros significativos y ha impulsado como ciudadana reformas a la Constitución. Ha recibido diferentes galardones y reconocimientos. Es directora general de la revista Siempre y también se desempeña como secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán, es licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la UNAM. Ha desempeñado cargos relevantes, entre los que destaca director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia, secretario general del CONACYT, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, director general del ISSSTE, cónsul general de México en Chicago, embajador de México ante la OEA, presidente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, delegado político del Distrito Federal en la Delegación Cuauhtémoc, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal de la Secretaría de Gobernación, expresidente del Instituto Nacional de Administración Pública y fue también miembro del patronato de la UNAM. Muchas gracias. La maestra Beatriz Pajés tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, mi gratitud y reconocimiento al doctor Alejandro Carrillo Castro, presidente de la Fundación Miguel Alemán, por abrir las puertas de esta histórica biblioteca mexicana al homenaje que hoy rendimos a la escritora, poeta, defensora de los derechos de la mujer y diplomática Rosario Castellanos, con motivo del 88 aniversario de su nacimiento. Alguien me preguntaba sobre la razón de este homenaje, que para algunos me dijeron, bueno, yo creo que es a destiempo, ¿por qué no te esperas a que se cumplan los 90 años de su natalicio? La respuesta es porque en medio de tanta carencia humana, inmersos en una crisis marcada lo mismo por la violencia, por la crisis de valores y la identidad nacional, consideramos que el país está hambriento de reconocer un día y otro también, con natalicio o sin natalicio, a quienes han contribuido a forjar el patrimonio cultural de la nación. Quiero especialmente expresar mi gratitud a los destacados conferencistas que hoy nos acompañan. Todos y cada uno de ellos tuvieron una relación de vida y o con la obra de Rosario Castellanos. Hablaron, vivieron, estuvieron cerca de sus sueños, de sus ideas, de sus convicciones, de sus pasiones y sin duda de su legado. Quiero agradecer de manera muy especial la presencia de la embajadora de Israel en México, Radhika Radian,
su disposición para hablar sobre la huella académica y literaria que dejó Rosario Castellanos en ese gran país mientras cumplía con su misión diplomática. Muchas gracias, embajadora. La maestra Dolores Castro ha evocado en diferentes momentos sus años de juventud y los encuentros literarios que tuvo con Rosario Castellanos, a quien me permito, en primer lugar, maestra, si nos permite, cederle el uso de la palabra. Que usted tiene la palabra. Yo tengo. Bueno, me perdonan porque es que estoy un poco sorda y necesitaba información. Bueno, tomo la palabra para decir que estoy aquí como alguien que conoció a Rosario, que le estimó, que siguió parte de lo que fue la preparación más intensa y maravillosa para mí, porque me permitió estar a su lado. Conocí a Rosario Castellanos en el tercer año de secundaria. Ella era una persona muy tímida, un poco triste y como que se sentía fuera de su ambiente en forma total, porque los que vivimos nuestra infancia en la provincia no era fácil acostumbrarse al Distrito Federal. Sin embargo, muy pronto empezamos a ver que era una persona extraordinaria. Todos sus maestros la consideraban la mejor de la clase en la secundaria y en la preparatoria. En la preparatoria éramos solo 5 alumnas, porque la directora de la escuela, con mucho valor, dijo: yo quiero aquí preparar bien a estas personas. Entonces, tuvimos como maestros a De la Maza, por ejemplo, que después mucho se distinguió como historiador y especialmente en arquitectura. Bueno, el caso es que ahí empezó nuestra amistad y no terminó ni con la muerte. ¿Cómo era Rosario? Después ya en la preparatoria. Ella cumplió 15 años y fue a Comitán. Cuando regresó ya con esa arma verdaderamente extraordinaria que fue la ironía. En todo Comitán eran muy especiales para la ironía, pero ella con esa inteligencia supo pues enfrentarse a cosas, pero viendo por el lado de lo que estaba sucediendo absurdamente y diciéndolo. Se dio a conocer como la gente que tenía la ironía más fina y la forma más certera de acabar con un conflicto. Empezamos a platicar sobre nuestra vida en provincia. Eso nos acercó. Ella era demasiado tímida y no le gustaba para nada que la visitaran en su casa. Tenía como una especie de dificultad al principio para hacer amistades. Esto desapareció pronto. Creo que es la gente que ha tenido más amistades y amistades
que verdaderamente la hemos querido hasta muchos años después de muerta, mientras vivamos, ella muerta y nosotros. ¿Qué fue lo que yo anduve con ella? Bueno, su visita a las librerías. Siempre tenía que comprar un libro y además luego me lo prestaba. Era verdaderamente genial para leer y para escribir, hasta para escribir en máquina portátil. Tenía una velocidad y una generosidad que cuando no existía un libro en una librería, ella hacía copias en su máquina de escribir para las 5 que estábamos en la preparatoria. Luego viajamos juntas. El primer viaje fue a su rancho, un rancho a la orilla del Grijalba. Más bien no era rancho, era como una especie de pequeña hacienda ganadera, pero como era ganadera, no era tan pequeña. El caso es que estaba cerca del río Grijalba y no tenía más que una casita en donde vivía pues el que iba a veces a ver cómo iba la venta de los animales. Y un vaquero, un único vaquero. Todos los cuentos que inventó Rosario sobre ese vaquero, el ambiente, más lo que sí de veras existía, que era como de un libro de fantasía. Miren, un ejemplo. Ella tenía unos vecinos que le querían quitar tierras. Entonces, de pronto, la invitan a una fiesta. Fuimos a la fiesta. Era ir hacia arriba del río a contracorriente. Las barcas que tenían, entraba el agua y la tenía que sacar rápidamente. Llegamos a la fiesta, una empalizada y desde luego la marimba. ¿Qué pasó? Que los que teníamos que bailar solamente era el líder de los campesinos y su mujer, Rosario y yo. Entonces el líder invitaba a Rosario a bailar y la señora a mí. Ahí estuvimos bailando y después fuimos a visitar a algunas personas. Tenía hasta ahijados Rosario ahí entre los campesinos y regresamos. 2 poemas escribimos ahí, uno Rosario y otro yo. Fuimos a visitar a un señor viudo que no se sabía si era autoviudo o no, pero lo fuimos a ver. Fue un largo trayecto en el río Grijalba, en las mismas condiciones, pero luego había 2 pequeños ríos que daban hasta el Grijalba y una isla. Entonces Rosario, que escribía de corrido, en un instante hacía un poema, hizo un poema muy hermoso, que empieza atardece en la playa y el río. No lo voy a decir porque no lo recuerdo todo, pero era un hermoso poema. Y después yo, ya al regresar, también escribí otro sobre el río. Imaginen a una mujer que ha vivido siempre en terrenos más bien desérticos, llegar de pronto
a la ribera del río Grijalba, estar con Rosario. Nos poníamos a cantar, porque a las dos nos gustaba mucho cantar, en una época en que la gente cantaba. Y, bueno, imaginen cómo sería estar allí, cuando llovía, de cuando en cuando no tan repetidas veces, pero cuando llovía, era como si bajara del cielo toda el agua, y quedaba remojado todo, y en un instante cesaba. Al cesar la tormenta, salían todos los animalitos con una alegría, unos a quitarse el agua que les sobraba. Todo esto era para nosotros, pues algo que alimentaba la poesía, que la poesía fundamentalmente es sensibilidad, inteligencia, creatividad, pero algo tiene que haber para que uno despierte a todo esto. Para mí, conocer Chiapas, por eso traigo una blusa chiapaneca, conocer Chiapas y estar con Rosario Castellanos fueron las dos experiencias más importantes de la vida. No solamente eran los viajes, sino el estar siempre en conversaciones, en lecturas, de acuerdo muchas veces y en desacuerdo otras. Creo que no había personalidades más diferentes que la de Rosario y la mía. Yo era más bien bailadora, a Rosario no le gustaba bailar. En fin, en nuestras discusiones ella decía, yo lo que quiero es cumplir con una vocación firmemente, porque es para lo que yo vine al mundo. Y yo le decía, ay, no me voy a casar ni voy a tener hijos. Yo le decía, pues yo no. Yo quiero casarme y tener hijos, pero también quiero escribir. Bueno, la diferencia fue grande. Rosario pensaba profundamente, sentía con una sensibilidad muy especial y, sobre todo, sabía escribir. Y también contribuyó a eso, y ya voy a terminar, que eran los años últimos de los años 40 y primeros de los 50. Fue esta una etapa en que hubo una riqueza intelectual, artística, etcétera. Fue cuando estuvo Gauss en la Facultad de Filosofía, cuando Yáñez nos daba clase, en fin, y también los escritores y los maestros que estuvieron después de la Guerra de España y que fueron refugiados en México. Todos esos fueron nuestros maestros. Nosotras, como mujeres, empezábamos una etapa un poco diferente también, en que la mujer podía y debería estudiar, debería trabajar para contribuir al bienestar de hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Dolores Castro. Pues en menos de 5 minutos hizo usted ya una especie de novela o ensayo acerca de Rosario Castellanos.
Maravilloso, maestra, muchísimas gracias por su frescura, su lucidez y profundidad. Vamos a dar ahora la palabra, si nos permiten, vamos a intercalar la presencia de vida, quienes compartieron con ella su parte literaria en vida, con quienes también compartieron con ella en vida toda la experiencia diplomática. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra al embajador Pedro González Rubio. Adelante, embajador. Espero que me escuchen porque estoy un poco afónico. ¿Sí? ¿Me escuchan? Señora Beatriz Pajés, secretaria ejecutiva de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de la Fundación Miguel Alemán. Excelentísima señora Radica Radiao, embajadora del Estado de Israel en los Estados Unidos mexicanos. Maestra Dolores Castro, maestro Samuel Gordon, maestro Raúl Ortiz y Ortiz, señoras, señores, amigos todos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy. Me siento muy honrado por la oportunidad que se me ha brindado para estar en esta conmemoración y de tener el inmerecido privilegio de compartir esta mesa con un grupo de distinguidas personalidades, de quienes sin lugar a duda aprenderé sobre aspectos importantes y destacados de la vida y obra de Rosario Castellanos. El 88º aniversario del nacimiento de la maestra, escritora y diplomática Rosario Castellanos nos reúne hoy para recordarla y para homenajear su memoria, y por ello, y sin ahondar en detalles, me referiré de manera anecdótica a lo que aprendí de ella, no de la escritora ni de la embajadora, embajadera o embajatriz, como algún colaborador de la embajada en Israel la llamaba, sino de la mujer y de su generosidad en el trato para con las personas y su legado para un buen vivir. Sin embargo, permítanme, antes de referirme a la confianza con que me distinguió y privilegió la maestra y embajadora Rosario Castellanos, hacer un breve paréntesis para recordar hoy y aquí, en este acto de la cultura universal, que apenas hace unas horas se ha ido el maestro José María Pérez Gay, quien, entre otras muchas actividades que le ocuparon su tiempo, fue colaborador, entre otros, del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre, y también incursionó en la diplomacia mexicana. Descanse en paz. A mi arribo a Tel Aviv, la embajadora Rosario Castellanos me recibió en su despacho con un alegre y sonoro «Shalom, shalom», con una gentil sonrisa y una amabilidad que francamente me sorprendió, pues yo era un colaborador de rango medio, segundo secretario en el Servicio Exterior Mexicano, y reemplazaba a un funcionario de más alto rango y con mucha más experiencia. Me dijo que haríamos un muy buen y amistoso equipo y que me ocuparía de operar la embajada, además de asesorarla en temas específicos de los que ya me iría poniendo al tanto conforme pasaran los días. Después de presentarme con el resto de los colaboradores y el personal local, me preguntó sobre mis experiencias en temas de guerra y de cómo sobrellevar la experiencia con el espíritu de cumplir con el deber, sortear el sentimiento de soledad y la incógnita de lo que pudiera pasar, pues estaba al tanto de mi anterior responsabilidad en la India, en donde se acababa de dar el último de los conflictos bélicos entre ese país y Pakistán, y el nacimiento de Bangladesh. Conversé brevemente con ella sobre lo que experimentamos en Nueva Delhi y coincidimos en que no podría equipararse aquel acontecimiento con lo que se vivía en el Medio Oriente. Para el cumplimiento de mis tareas, me aboqué a leer los documentos acumulados en los expedientes con los informes rendidos por la embajadora sobre el conflicto iniciado el 5 de octubre de 1973.
Sin embargo, la embajadora me invitó a que leyera yo, además de los informes oficiales, algunos de los artículos que la maestra ya había publicado en el diario Excelsior de México y en los que hacía referencia a su quehacer diplomático y las experiencias vividas. La lectura de sus artículos acapararon mi atención más que los informes políticos, pues de alguna manera me mostraban una nueva forma de describir el acontecer y de observar y percibir la conducta humana. Comprobé que si bien la situación de conflicto bélico que vivía en Nueva Delhi presentó para mí incógnitas y desafíos sobre su evolución, de cómo afectaría la percepción que tenía de la India el gobierno mexicano, e inclusive sobre mi propia integridad física y de mi familia, esta nueva realidad también me producía similares incógnitas y desafíos. La lectura de los artículos de la maestra Castellanos me abrieron un nuevo horizonte y me dieron la posibilidad de ver el acontecer de una manera diferente, más optimista, más relajado y a la vez más realista. Con mayor confianza, la diplomacia secretiva de catalogar todo como confidencial desaparecía conforme iba yo leyendo los artículos de la maestra Castellanos y sin querer comparándolos con los que rendía la embajadora de México de manera oficial. Por otro lado, descubrí el infinito valor que las expresiones de cultura tienen en el ejercicio de la diplomacia. La aportación que la maestra hacía con su cátedra de literatura mexicana en la Universidad Hebrea trascendían al simple conocimiento que los estudiantes obtenían y que se traducía en interés y hasta admiración por nuestra cultura y por ello de todo el acontecer mexicano. Se reducía la distancia geográfica con el conocimiento. Por ello, hoy estamos aquí y por ello también ciudadanos israelíes nos comparten su percepción y su sentir sobre Rosario Castellanos y su legado. Gracias a la comunicación abierta, el universo entero puede aprender y deleitarse leyendo no solo su obra literaria y poética, sino también los artículos que la maestra Rosario Castellanos publicó en diversos medios periodísticos y revistas entre 1947 y 1974, y muy particularmente a los interesados en sus observaciones y experiencias en Israel entre 1971 y 1974. La embajadora Castellanos pudo recrear con tinta y en papel la experiencia y la realidad que vivió en Israel, desde su llegada a esas tierras en 1971 y hasta el día en que llegó a término su misión en la vida en 1974, sin que hubiese revelado secretos de Estado. En efecto, la maestra y embajadora nunca incluyó en sus artículos aspectos de su responsabilidad como observadora y analista del acontecer político en Israel y la región del Medio Oriente, o temas que pudiesen comprometer al Estado mexicano y colocarlo en un predicamento. No hubo falla ni falta. Su misión diplomática la ejerció a cabalidad, y de ello darán cuenta los historiadores que se aboquen a la tarea de recopilar, analizar y homologar la información confidencial. En paralelo, cumplió con otra importantísima misión, la humana, la de escritora, la de mujer, regalándonos sus vivencias y experiencias del día con día en Israel, en el formato de artículos periodísticos que nos hicieron aprender no solo de Israel, sino de ella misma, de sus preocupaciones cotidianas, de las personas y cómo les afectaban los sucesos, de la historia, de las tradiciones, de su papel como madre, de sus frustraciones y sinsabores, y del particular buen humor que tenía. Es difícil elegir algún artículo que sea representativo de su búsqueda y encuentro del entendimiento y comprensión del quehacer humano, y por ello,
y sin afán de imposición, les comento que yo aprendí mucho de todos ellos, pero algunos que mayor huella han dejado son los siguientes. Sobre el respeto a la persona y la carga que representa el sufrimiento, el artículo Perfil de Esther, el dolor y la esperanza, en el que nos comparte, al igual que Sor Juana en la expresión, y cito, solamente lo que toco o veo, fin de la cita, y vuelvo a citar, que a veces hago un gran esfuerzo para darme cuenta de que en esta conducta se manifiesta un principio, que esta persona encarna, un valor, que entre este objeto y otro se establecen determinadas relaciones, fin de la cita. El por qué si antes de llegar a Israel, para Rosario Castellanos, la Biblia fue una de sus lecturas básicas, ya estando en Israel, dice ella, fue un factor definitivo para entender un estado político que tiene 25 años de existencia, un cauce para que fluya la simpatía hacia una cultura que tiene 5,000 años de historia. Fin de la cita. Con ese conocimiento de la Biblia es que llega a apreciar a las personas como en el caso de Esther, en cuya memoria quedaron las huellas emanadas de la imaginación destructiva del ser humano. Y por ello, no herirlas inquiriendo sobre el pasado o tratar de encontrar respuesta al perfecto equilibrio de su presente. Pero si hay un artículo que hace que permanezca Rosario Castellanos, la mujer indeleble en mi memoria, es el último que escribió y que me compartió junto con una tarjeta postal en una visita a Jerusalén el 7 de agosto de 1974. Sí, el fatídico 7 de agosto de 1974. Esa mañana del 7 de agosto, la embajadora llegó particularmente contenta a las oficinas y al franquear la puerta de entrada nos saludó, al igual que en mi primer día en Israel, con un alegre y sonoro Shalom, Shalom, y al llevarle a su despacho la correspondencia y la documentación para firma, me dijo, esta mañana no veremos cuestiones de trabajo, y lo invito a que me escuche y atienda mi cátedra en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así pues, salimos y ya en el automóvil me mostró una tarjeta postal que había recibido de Gabriel, su hijo, y me dio a leer el artículo que había escrito para Excelsior y la carta dirigida al secretario Rabasa para su envío. El artículo intitulado Recado a Gabriel, donde se encuentre, finaliza con un párrafo que creo confirma la humildad, generosidad y el amor que nos obsequió Rosario Castellanos con su obra y con su actuación. Y cito, yo, por ejemplo, borro todas las cicatrices del pasado, desatiendo todas las presiones del presente, me olvido de todas las amenazas del porvenir, con solo mirar una tarjeta postal a colores y que dice, estoy muy contento. Ese artículo, al igual que los anteriores, lo enviaba al secretario Emilio Rabasa para que una vez conocido y autorizado por él, llegase a la dirección de Excelsior para su publicación. La misiva al secretario Rabasa, con la que envió el citado artículo, iniciaba con palabras más, palabras menos, mi querido Emilio, aquí me tienes nuevamente, mensual, puntual, como la luna llena, al fin mujer. Muchas gracias. Espléndido testimonio, embajador. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el doctor Samuel Gordon, quien fue precisamente
discípulo, fue alumno de Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Adelante, maestro Gordo. Ante todo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este homenaje a Rosario, mi querida y llorada maestra, inolvidable siempre, y me da gusto que su país no la olvide. Quisiera agregar que yo he hecho de su país el mío, hace muchos años que me naturalicé, y porque por ella terminé siendo mexicanista. En algún lunes de agosto de 1971 asistí a una conferencia impartida por la embajadora de México en Israel en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el viejo campus de Givat Ram. Una mujer con elegante y suntuoso porte de princesa maya explicaba temas con pronunciación e inflexiones nuevas para mí. Era el habla suave de México. Por primera vez escuché los nombres de Antonio Caso, Octavio Paz, Samuel Ramos, Emilio Uranga, Alfonso Reyes, Ramón Shirau y Leopoldo Sea, para delinear una trayectoria en torno a México y lo mexicano. Se trataba de la conferencia magistral inaugural de un curso sobre literatura mexicana, materia que por entonces hasta en México solía considerarse, y cito, aunque de memoria cito, un invento de profesores norteamericanos. Aquí cierro la cita. Según decía la propia Rosario, al finalizar el comienzo de aquel ciclo, supe, sin entenderlo, que yo sería mexicanista. Días después, aquella misma dama distinguidamente vestida, sobre todo por comparación con la descuidada usanza israelí, avanzó por el pasillo que conducía al Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos e ingresó a la coordinación departamental para ofrecer sus servicios docentes. La mayor parte de los allí presentes, profesores y estudiantes por igual, quedamos estupefactos. Alguien trató de explicarle que su estatuto diplomático y a la vez su condición de extranjera no dada de alta como causante fiscal impediría todo pago de emolumentos por sus clases. Al mismo tiempo, cada hora impartida en la universidad debía causar el cargo correspondiente. Entonces, ¿cómo se podría solucionar aquel intríngulis fiscal? La maestra Rosario Castellanos sugirió donar sus importes de vengados a cualquier institución de beneficencia local que ella naturalmente no tenía la menor necesidad de los pagos, sino que experimentaba un enorme deseo por impartir varios cursos sobre literatura mexicana. Se fijó entonces un formato académico de seminario para sus cursos y se destinó un salón dentro de las dimensiones habituales para ese fin, con un cupo de 12 a 14 participantes, según se ocuparán o no las cabeceras de la mesa correspondiente. Para aquel primer año lectivo, 71-72, en la Universidad de Jerusalén, Rosario arrancó con un curso sobre la nueva novela en México. Como pocos, muy pocos docentes,
siempre contextualizaba histórica, social, política y estéticamente los asuntos que impartía. Sus lecciones comenzaron entonces con algunos antecedentes panorámicos de la narrativa en México que, partiendo desde el siglo XIX, ponían en perspectiva las querellas y polémicas entre indigenistas e hispanistas, entre liberales y conservadores, por recalar en las del momento, entre civilizadores occidentales y marxistas dominantes. Todo ello como introito a un dilema que muchos narradores mexicanos aún no acababan por resolver. ¿Quién es el destinatario de su escritura? Aseveraba con gran énfasis que las páginas redactadas por los autores, a veces a vuelapluma, transmitían al lector las consignas adecuadas de ideas correctas a modo de explicación inmediata de los sucesos en el país, porque, según reafirmó también, en muchos de sus escritos, refiriéndose a la narrativa anterior a los años 50, la novela en México no apareció como un fenómeno cultural aislado, sino siempre en relación directa e inmediata con fenómenos sociales, políticos y económicos, los cuales proliferaron desde su nacimiento, favorecieron o retardaron también su desarrollo. El abordaje inicial comenzó con José Joaquín Fernández de Lizarde, primer novelista mexicano, cuya obra se escribió cuando el país pugnaba por su independencia y trataba de constituirse en nación. Consideraba que Lizardi, igual que la mayoría de los escritores hispanoamericanos importantes a lo largo de todo el periodo independentista, concebía la literatura como un instrumento apto para la transformación del mundo y del hombre. De ahí, pasando por una serie de generalidades, ingresó al siglo XX a la Revolución Mexicana, sobre la cual afirmó que en 1910 estalló una revolución que fue la única a la que los historiadores sobre México le confirieron el honor de una R mayúscula. Recalcó la participación en ella de toda la ciudadanía, incluyendo naturalmente los escritores. Siguieron a los caudillos en sus andanzas, acompañaron a las tropas, se enteraron de las intrigas de los políticos y reflejaron durante mucho tiempo en su producción literaria el caos, la violencia y la muerte, desvirtuando de aquellos forcejeos revolucionarios y posrevolucionarios la esencia ideológica. Voy a saltar algunos autores que no dicen absolutamente nada a los naturales del país, y quisiera comenzar a cerrar esta parte inicial con que el seminario cerró con un libro al cual Rosario, entusiasmadísima, dedicó 2 sesiones. Hasta no verte, Jesús mío, de Elena, ella siempre la llamó Elenita Poniatowska. El personaje de Jesús Apalancares, codificado literariamente de bases antropológicas y testimoniales, entreteje en su monólogo recuerdos nostálgicos con proyecciones de todo tipo. Encarna, como todos sabemos, a una mujer proveniente de los más bajos estratos sociales, provinciana, discriminada y solitaria. Sus avatares constituyen la esencia de los 29 capítulos que conforman la novela. Este curso, concebido como panorámico, se ramificó monográficamente en aquellos segmentos que lo meritaban, a juicio de la expositora.
Rosario quería poner de relieve determinados tipos de estéticas, el empleo de recursos vanguardistas o experimentales, enfoques sobre México u obras singulares no previstos en la generalidad de las taxonomías entonces vigentes. A pesar de las obras de corte experimental e innovador presentadas a lo largo del ciclo, siempre insistía una y otra vez sobre el valor testimonial de la mayor parte de la novela mexicana. Recordemos, antes de proseguir, que Rosario Castellanos se formó y graduó en filosofía, no en letras. Quizá por ello el programa propuesto para el segundo año lectivo, el 72-73, pertenecía más al universo de la filosofía mexicana que a la literatura del país. Cercana por muchas razones al Grupo Hiperión, núcleo que reunió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en torno a Leopoldo Sea, a inquietos jóvenes filósofos mexicanos, uno de cuyos integrantes, Ricardo Guerra, acabó siendo su marido. Escogió impartir su deslumbrante programa sobre la esencia de lo mexicano, que empezó con el perfil del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos y finalizó con la fenomenología del relajo de Jorge Portilla. Pero esta vez la pequeña sala de seminarios fue reemplazada por el mayor auditorio de la sección de humanidades que tenía la universidad en ese campus, el auditorio Sherman, donde un año antes había sido su conferencia inaugural. La cantidad de oyentes registrados anticipadamente para el curso, provenientes de todo el país, y se trata ciertamente de un micropaís, superaban ya el centenar, de modo que la dinámica del seminario debió ser sustituida por conferencias magistrales, las cuales solo permitían contadas preguntas y respuestas al final de cada sesión. Tratándose de un curso en el Departamento de Letras, la denominación oficial de la materia fue Identidad de la Literatura Mexicana Contemporánea. Unos prolegómenos ineludibles situaron en el siglo XIX, en los escritos de Ignacio Ramírez, Gabino Barreda y Justo Sierra, los inicios de la reflexión sobre lo mexicano. Ya en el siglo XX, y aún dentro de las generalidades, recordó que Antonio Caso Ruñó, a fines de 1923, 9 ensayos bajo el título de El problema de México y la ideología nacional. 5 años más tarde, uno de sus más aventajados discípulos, el filósofo michoacano Samuel Ramos, comenzó a dar a conocer en diversas publicaciones periódicas una serie de artículos que, retocados y organizados, se convirtieron en capítulos del libro verdaderamente fundador de la materia, El perfil del hombre y la cultura en México, publicado en 1934. De ahí precisamente partió su curso, que revisó además de manera sistemática y puntual Análisis del ser del mexicano, de Emilio Uranga, El laberinto de la soledad y su postdata, de Octavio Paz, En torno a la filosofía mexicana, de José Gauss, Conciencia y posibilidad del mexicano, de Leopoldo Sea, Mito y magia del mexicano, de Jorge Carrión, y para concluir, Fenomenología del relajo, de Jorge Portilla. Esta última abarcó la mayor parte del semestre y nos adentró como ninguna otra en el modo del ser del mexicano. Nos fascinó cómo, a partir de la aparente frivolidad con la que se asocia el relajo, una forma de conciencia tan incidental como la burla, el chiste o la risa, servía de clave sorprendente para penetrar en la estructura espiritual de un pueblo. Cómo la chocarrería y la liviandad incontrolables habían destruido las mejores cualidades
de los más prometedores condiscípulos y colegas de Jorge Portilla, hasta llevarlos a su autoaniquilación. La suspensión de la seriedad, el desvío de valores que el relajo supone, fueron percibidos por todos nosotros, quienes poco sabíamos entonces acerca de México y lo mexicano, como una conducta irracional consistente en suprimir todo futuro regulado. En fin, creo que aquellas enseñanzas y las inquietudes despertadas perduraron en nosotros sin llegar a disolverse jamás. El último año lectivo en la Universidad de Jerusalén, que fue el de 1973-74, estuvo dedicado al teatro en México. Fue el periodo donde ya no logró calificar a sus alumnos debido a su malhadado accidente. El 7 de agosto de 1974, día del infausto accidente, cuando aún no recibíamos las calificaciones del que habría de resultar el último curso impartido en la Universidad de Jerusalén, tuve el raro y triste privilegio de hablar telefónicamente con ella por última vez. Generosa, como siempre, había promovido mi presencia en el Colegio de México, entonces bajo la dirección de Víctor Urquidi, para impartir un seminario de lo que en esos tiempos era mi especialidad, en tanto consolidaba mis estudios latinoamericanos y mexicanos, la historia política del Medio Oriente. La comunicación efectuada al filo del mediodía fue breve, unos 10 minutos. Me dijo que no podía verme porque debía trasladarse a la ciudad vieja de Jerusalén, en la zona amurallada, para recoger unas mesas de bronce repujado encargadas desde Siria, las cuales después de largos meses de espera acababan de arribar. Me informó que mi traslado a México sería para el próximo semestre lectivo. Después de los saludos de rigor, nos despedimos. 2 horas y media más tarde, recibí la llamada de su chofer, de nombre Israel, de origen búlgaro, quien hablaba ladino o judesmo y la llamaba siempre señora embajatriz. Lloraba desconsoladamente. Me dijo que la señora embajatriz había sufrido un accidente y rogó me trasladara de inmediato a Herzliya Pituach, sede de la residencia de la embajadora de México. En menos de una hora estuve allí y le pedí me transportara al hospital a donde la habían conducido. Inútil, no nos dejaron ingresar porque ya la habían declarado muerta y debido a su estatuto diplomático el acceso fue totalmente restringido. Regresamos a la residencia. De manera pormenorizada, Israel reconstruyó aquellos últimos minutos antes del accidente. Era un día calurosísimo en que soplaba el hamsin, vocablo en árabe que significa 50, utilizado para hacer referencia a la cantidad de días en que más duramente golpea un viento abrasador desde el desierto. El Mercedes de la embajada no tenía aire acondicionado. Rosario descendió deprisa, descalza por el inmenso calor, empapada de sudor, con urgencia de colocar sus mesas metálicas repujadas. Había un hueco esquinado entre 2 sofás. El cable de una lámpara lo cruzaba en diagonal, desde el enchufe hasta la mesa de centro de la sala, donde estaba colocada ese espacio, era el destinado para ubicar la mesa de mayor diámetro. La lámpara metálica estorbaba, estaba mal aislada y es un país con corriente de 220 voltios. Al moverla, Rosario quedó pegada agónicamente. El chofer estacionaba el carro en la cochera en reversa. Tardó varios minutos en ingresar a la residencia con las mesas para recibir instrucciones. Al entrar se encontró con la terrible escena.
a duras penas con el pie, logró desconectar el cable. Inevitable, ridículo, increíble. Por ello siempre tantas absurdas conjeturas. Al día siguiente, en la sección militar del aeropuerto, 4 jóvenes soldadas entregaron un féretro envuelto en la bandera nacional a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que lo trasladaría de regreso a la patria. Hube de aceptarlo por fin. Rosario Castellanos sí había muerto. Vuelvo a lo nuestro. Para valorar mejor sus concepciones docentes, así como sus perspectivas en torno a las letras mexicanas, queda aún por dilucidar detalles del programa preparado por Rosario para el año lectivo 74-75, el cual debía comenzar 3 semanas más tarde. Tenemos 2 testimonios, uno que dedicaría el curso a la poesía de Sor Juana y otro a la poesía mexicana del siglo XX en general. Creo que todos conocemos sus apreciaciones sobre la figura y la poesía de Sor Juana, no así, excepto muy escasos ensayos, sobre la poesía mexicana del siglo XX. En las pocas ocasiones en que externó algún parecer sobre los poetas nacionales, jamás avanzó más allá de los contemporáneos. Hubiera sido sumamente interesante conocer sus juicios sumarios sobre poetas más recientes. Rosario Castellanos fue profesora visitante en 4 universidades fuera de México. Wisconsin, donde impartió 2 cursos, uno de civilización latinoamericana y otro sobre novela mexicana contemporánea, en Colorado, donde enseñó materias similares, en Indiana, donde explicó las nuevas tendencias de la narrativa mexicana contemporánea, todo ello en los Estados Unidos, así como los que tuve la fortuna de tomar en la Universidad Hebrea de Jerusalén. No conozco los pormenores de sus enseñanzas en esas casas de estudios, pero sería importante reconstruirlos para tener una mejor visión de sus actividades docentes y para aquilatar cómo su lucidez y reflexiones contribuyeron a sistematizar el universo de la mexicanística, a elevar el nivel de los estudios mexicanos que hoy, a partir de sus lecciones, aparecen como diversas disciplinas, coherentes, periodizadas y dotadas de terminologías técnicas solventes que muchos de sus discípulos hemos tratado de proseguir. A Rosario Castellanos debo algunas de las visiones más singulares sobre las culturas de México y la aportación de la mujer. Nunca podré estar a la altura de lo que le adeudo, pero no soy el único. También México le debe mucho más de lo que le ha ido reconociendo, y ya es hora, y me alegro mucho de este cónclave, de que eso se revierta. Chayito, donde quiera que estés, mi beso, mi gratitud. Gracias. Muchas gracias al doctor Samuel Gordon. Vamos a pedir ahora al maestro Raúl Ortiz y Ortiz de inicio a su ponencia. Todos conocemos, México conoce las letras universales, conocen al maestro Raúl Ortiz y Ortiz por su tradición, entre otras cosas, por su traducción de Bajo el volcán de Malcolm Lowry, que le mereció el premio Alfonso X de traducción literaria en 1987. Maestro, adelante, por favor. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Yo quiero decir que estoy aquí con el carácter del mejor amigo de Rosario Castellanos. Por eso, muchas gracias, señora embajadora. Por eso
me encuentro aquí entre ustedes. Rosario me consideró su mejor amigo y yo pienso, la modernidad y yo no nos llevamos muy bien. A ver, así está mejor, se oye mejor atrás. Tuve el privilegio de conocer a la persona más inteligente que me haya sido dado conocer, que fue Rosario Castellanos. La conocí cuando ambos tuvimos el privilegio de ser invitados por el doctor Ignacio Chávez, magnífico rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya caída tuvo lugar el 26 de abril de 1966, promovido este ignominioso acto por los futurismos políticos que se daban ya en esa época. Y es una fecha particularmente importante porque México, que abrió los brazos a la inmigración española que tanto nos enriqueció, en esa fecha de 26 de abril podríamos recordar que el bombardeo de Guernica fue el 26 de abril de 1937. El comienzo de la caída de México se dio el 26 de abril de 1966. Rosario Castellanos era la directora de prensa y automáticamente quedó desempleada, razón por la cual, como nunca contribuyó su esposo con un solo peso a la manutención de la casa y de sus hijos, ella tuvo que buscar un ingreso, razón por la cual fue a Bloomington, Indiana, y otra universidad que recordaré ahora. Cuando yo la conocí en el año de 1961, ella tenía fama de ser una escritora indigenista. Yo identificaba el indigenismo con aquel Juan Pérez Jolote, que era la novela indigenista por antonomasia. De ninguna manera me atrevería yo a decir que Juan Rulfo fue un autor indigenista, como tampoco Rosario, en sus diversos relatos, puede decirse que sea una autora indigenista. Tampoco aceptaba ella ser una autora feminista, porque era enemiga del feminismo, dado que ella consideraba la relación de la pareja como complementaria, no como castrante, según lo deseaban la mayor parte de las feministas. Rosario era una mujer que se solidarizaba con el dolor, con la miseria, y los grupos más acosados y más agotados eran y siguen siendo los indígenas y las mujeres. Rosario fue una autora que pasó del Chiapas de Ciudad Real, del Chiapas de los Convidados de Agosto,
del Chiapas, de Balún Canán y de Oficio de Tinieblas, al mundo de su última novela, que fue retirada por ella y que venturosamente fue rescatada por Eduardo Ruiz hace algunos años, Rito de Iniciación. Yo sostuve una correspondencia nutrida con Rosario y estoy preparando una edición de todas las cartas que ella me escribió. Pero me gustaría dejarla hablar y antes de seguir desbarrando, quisiera que conociésemos por su propia poesía quién era Rosario Castellanos. Cuando llegó a la universidad, las personas se dirigían a ella diciéndole, señorita Castellanos, y ella decía, señora, y mi trabajo me costó. De esa manera empieza su poema diciendo en autorretrato, yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir, en mi caso, y más útil para alcanzar con los demás que un título extendido a nombre de cualquier academia. Así pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora, gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia, o morena, según la alternativa. En realidad, mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende de la mano que aplique el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, aunque no tanto, como dice Weininger, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da, permítanme un segundo, y por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitación, que beben lentamente whisky sobre las rocas y hablan de política y de literatura. Amigas, pocas, muy pocas. En general, rehuyo los espejos. Me dirán lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago en ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo.
escribo este poema y otros, y otros. Hablo desde una cátedra, colaboro en revistas de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atravieso la calle que me separa de él. Y paseo y respiro y acaricio la rugosa corteza de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cine club. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar. Pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria ni en la ocasión sublime ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. Esta es la última fase de la poesía de Rosario, que escribió novela, teatro, El Eterno Femenino, una farsa extraordinaria, y que el año de 2006, por esfuerzos de una mujer norteamericana casada con un mojado, descubrió la obra de Rosario y llegó a la conclusión que era la escritora más completa del siglo XX. Logró encontrar 3 volúmenes de ensayos que no habían sido publicados ni en juicios sumarios, ni en El mar y sus pescaditos, ni en Mujer que sabe latín. Rosario estaba a punto de venir a México. El 5 de agosto recibí yo una llamada de la oficial mayor del Instituto de la Infancia, el que tenía a su cargo la señora esposa del presidente, para decir que el presidente había accedido a dar un desayuno el lunes siguiente ante 3,000 mujeres en Los Pinos, pero que se pusieran de acuerdo, ya que no habría más que una sola oradora. Y todos los grupos nombraron a Rosario Castellanos. Me llamaron por teléfono para pedirme que, dada la relación tan cercana que existía entre nosotros, le avisara que Emilio Rabasa
le llamaría para que estuviera antes del lunes siguiente. Rosario se había ido a Jerusalén a dar su cátedra. Pude hablar con ella, pero 2 días después, el día de la catástrofe, me llamó la maestra María del Carmen Millán, íntima amiga suya, y de la esposa del secretario de Educación, Víctor Raúl Aguja, para decirme que Rosario acababa de tener un accidente. Todo lo fácil que me fue la conversación de 2 días antes fue difícil. Estábamos 3 personas, Lilian Mendelssohn, Nahum Megel y yo en mi casa. Cuando pudimos comunicarnos con el agregado cultural Yossi Dayan, él nos confirmó. Vino su cadáver, acompañado por el embajador Shlomo Argov. Existe desde entonces un culto a Rosario Castellanos. No hay escritor mexicano de quien se hayan escrito tantas tesis de letras como de Rosario Castellanos. Y lo único que lamento es haber sabido que se destruyeron en el momento de su muerte una gran cantidad de escritos, un diario que tenía un drama que estaba en proyecto y poemas cuyo destino se perdió. Recuerdo que el director en jefe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la sazón Alfonso de Rosenzweig Díaz, me dijo que nunca en su larga trayectoria había recibido informes tan profundos, tan maravillosamente redactados, y que yo sepa, eso no se conoce. Yo quiero agradecer a Beatriz esta invitación y lo único que me queda por añadir es que no crean, por lo menos todo lo que yo he dicho, pero lean a Rosario y háganse su propia opinión acerca de ello. Es todo lo que tengo que decir. Gracias, Chayo. Muchas gracias, maestro Raúl Ortiz. Cerramos esta charla, esta mesa sobre Rosario Castellanos con la embajadora de Israel en México, Rodica Radián Gordon. Adelante, señora embajadora. Buenas tardes. Es para mí un gran honor participar en este evento de conmemoración a la extraordinaria persona que fue Rosario Castellanos. Un gran honor porque estamos hablando de una mujer que, además de poseer un talento literario inmenso, se convirtió en una personalidad ejemplar, en un modelo a imitar, quien allanó el camino para las mujeres mexicanas de su generación y de las generaciones posteriores en muchos sentidos, e incluso en el campo diplomático y político. Y un gran honor porque yo, como primera embajadora mujer de Israel en México,
rindo un homenaje a la primera embajadora mujer de México en Israel. Se sabe muy bien que Israel acogió a Rosario Castellanos con cariño y creo que ella tuvo aún más admiración por ser una de las más destacadas intelectuales de México, representando a su país en la tradición de otros destacados intelectuales embajadores. Nosotros, los israelíes, siempre hemos admirado a los hombres de letras, entendiendo y apreciando el efecto de la cultura en su sentido más amplio como una de las herramientas diplomáticas más apropiadas para acercar a los pueblos a través de ella. Me he preguntado e imagino el Israel que encontró Rosario durante su estancia y hasta su trágica muerte. Estamos hablando de un Israel muy joven, el cual en 1973 celebraba sus primeros 25 años de existencia. Desde 1969, la primera ministra era Golda Meir, de la generación de los gigantes quienes crearon el Estado de Israel, la única mujer hasta ahora en ese puesto tan importante, además de ser ella también un modelo a imitar para las generaciones posteriores. El presidente era Zalman Shazar, de la misma generación y a la vez un hombre de letras, quien en 1973 fue sustituido por el científico Dr. Efraim Katzir. El ministro de Asuntos Exteriores era Abba Eban, el diplomático más renombrado y más elocuente que Israel tuvo alguna vez, mientras el ministro de Defensa era el icónico Moshe Dayan. Además, a Rosario le tocó vivir y ser testigo de uno de los dramas más grandes en la historia israelí, el de la Guerra de Kippur en octubre de 73, después de 3 años de ataques diarios en la frontera con Egipto. La Guerra de Kippur fue un terremoto en la política israelí que puso fin a la atmósfera de euforia motivada por el gran triunfo en la Guerra de los 6 días de 1967. Dicho drama dejó su huella en una generación entera y en la esfera política señaló el principio de la caída del Partido Laborista Israelí y el fin de su hegemonía política. El paisaje intelectual que Rosario encontró estaba compuesto por una mezcla de gigantes como Shai Agnon, el premio Nobel israelí en literatura, Avraham Shlonsky, Nathan Alterman, los líderes de la poesía de Tel Aviv, el gran poeta Yehuda Mihai en Jerusalén, los jóvenes Amos Oz y Aleph Bet Yoshua, pero también las voces femeninas más importantes, como las poetas Amalia Kahana Carmón, Dalia Rabikovich y Tirza Atar, hija de Alterman, todas ellas poetas quienes de manera similar a la de Rosario buscaron su propia voz. La rebelión literaria contra los gigantes, que empezó algunos años antes, fue expresada de diversas maneras, como por ejemplo por poetas como Natan Zach o los jóvenes Meir Wieseltir, Yair Ruzvitz y Yona Wallach, quien era una de las poetas israelíes más revolucionarias e influyentes. La guerra de 1973 y los acontecimientos políticos se reflejaron, por supuesto, en la cultura israelí de aquellos años, llevando a fuertes expresiones de crítica política al gobierno sin precedentes hasta entonces. Así fueron, por ejemplo, las obras del joven dramaturgo Hanoch Levin, quien en años posteriores fue reconocido como el dramaturgo más destacado de Israel. Imaginen ustedes qué años tan turbulentos y formativos fueron estos para la sociedad israelí, que en aquel entonces contaba apenas con 3.5 millones de habitantes. Sin embargo, las relaciones bilaterales con México marchaban bien en aquellos años, antes de la resolución sionismo igual racismo, activamente impulsada por México y adaptada por la ONU en 1975, la cual marcó el punto más bajo en las relaciones entre ambos países.
Si bien durante la presidencia de Salinas de Gortari, México promovió la reversión de esta resolución, sería hasta la década de los años 90 y durante el mandato del presidente Zedillo que se recuperó el buen entendimiento. De lo que conozco, Rosario fue feliz en Israel. En el libro Vida, Elena Poniatowska describe su estancia en Israel como una de autorrealización. Parte de esta fue sin duda el hecho que ella pudo continuar su actividad creativa, publicando sus obras. Su último libro, El mar y sus pescaderos, fue publicado un poco antes de su muerte, en julio de 74, así como su actividad académica, esta vez en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo personalmente siento una gran satisfacción en saber que mi país tuvo un lugar importante en su vida. Antes de terminar mi intervención, quisiera yo también citar un poema suyo publicado en 72 en el ciclo En la tierra de en medio, en Poesía no eres tú. El poema se llama Volume 10. A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia, se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas desempeñando por inercia y por hábito. Y lo vives, y dictas el oficio a quienes corresponde, y das la clase, lo mismo a los alumnos inscritos que al oyente. Y en la noche redactas el texto que la imprenta devorará mañana. Y vigilas, o solo por encima, la marcha de la casa, la perfecta coordinación de múltiples programas, porque el hijo mayor ya viste de etiqueta para ir de chambelán a un baile de 15 años, y el menor quiere ser futbolista, y el de en medio tiene un póster del Che junto a sus tocadiscos. Y repasas las cuentas del gasto y reflexionas junto con la cocinera sobre el costo de la vida y el ars magna combinatoria de que surge el menú posible y cotidiano. Y aún tienes voluntad para desmaquillarte y ponerte la crema nutritiva y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara. Y ya en la oscuridad, en el umbral del sueño, echas de menos lo que se ha perdido, el diamante de más precio, la carta de marear, el libro con 100 preguntas básicas y sus correspondientes respuestas para un diálogo elemental, siquiera con la esfinge. Y tienes la penosa sensación de que en el crucigrama se deslizó una errata que lo hace irresoluble. Y deletras el nombre del caos. Y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo. No creo que mucho ha cambiado en los 40 años que han pasado en lo que concierne a la condición de la mujer, uno de los temas que Rosario captó, recreó y analizó de un modo tan profundo en su obra. En hebreo se dice, Yehi zichra baruch, que benedita sea su memoria. Muchas gracias, embajadora. Bueno, pues Alejandro, hemos hecho un maravilloso recorrido por la vida, la obra, la poesía, la academia de Rosario Castellanos. A mí, por lo pronto, no me toca más que agradecer profundamente a cada uno de estos espléndidos ponentes, que cada uno de ellos nos ha dado una cátedra
sobre Rosario Castellanos. No sé, Alejandro, si quieras decir algo. Nada más que yo también tuve el privilegio de conocer a Rosario Castellanos cuando, como aquí se ha dicho, era la jefa de prensa del rector Chávez. Estábamos en esos años cursando la licenciatura en Derecho en la universidad y tuvimos la audacia de publicar una revista que se llamaba así, Acción Universitaria, y Rosario nos convocaba con frecuencia a hacer comentarios y a animarnos a que continuáramos escribiendo y haciendo este tipo de pinitos en el periodismo universitario. Una mujer a la que mi padre y mi madre admiraban mucho y que efectivamente, como aquí se ha dicho, era muy generosa con los estudiantes de la universidad, a quienes orientaba y animaba a que siguiéramos luchando por nuestros ideales de aquel entonces. Y tuve también el privilegio en el Colegio de México de impartir alguna clase a su hijo Gabriel, a quien admiro también mucho y estoy seguro que está siendo enormemente orgullosa a su madre donde quiera que esté, porque Rosario nos dejó lecciones a todas y a todos los mexicanos de honestidad intelectual, de entereza, de cumplimiento al máximo de los deberes diplomáticos que tenía que cumplir como embajadora, la primera mujer embajadora de México en Israel, como aquí se ha dicho. Y qué mejor que, como tú lo planeaste, Beatriz, empecemos a recordar a lo mejor que tiene México, sin esperar a que se cumplan años específicos ni aniversarios acartonados, y creo que la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán hoy se ha vestido de gala con las presentaciones que hemos escuchado de todos aquellos y aquellas que tuvieron el privilegio de conocerla, y a nosotros el privilegio de iniciar uno de los tantos homenajes que sin duda merece esta extraordinaria mujer, no solo de México, sino del mundo entero. Muchas gracias, Beatriz, por habernos invitado.